siempre lo más fácil es agarrar el tiempo, por ejemplo, lesiones axiales, epidemias epidurales, subdurales, abdominales. Este tipo de numeración, ustedes ya saben, es perfecta para sacarle tu pregunta, ¿no? Entonces, es la forma más fácil de sacar preguntas. Las lesiones con realce en anillo son importantes porque hay múltiples lesiones con realce en anillo, ¿no? Lesiones con afectación difusa en la sustancia blanca, esas más que nada se van a ver por resonancia magnética. Así que si yo les voy a poner una imagen de tomografía, ustedes van a tener que olvidarse que tiene que ser una patología de la sustancia blanca, porque esas solamente se ven mucho mejor por resonancia, ¿no? No voy a estar tan maldito de ponerles una imagen de tomografía para un diagnóstico de resonancia magnética. Pero sí les voy a poner más de una imagen, eso sí, para que ustedes puedan comparar las cosas, sobre todo cuando hagamos la parte de vascular. Del troco del encéfalo, romancefalitis, listeria por virus, eso de ahí no lo vamos a tocar porque si no tendría que hacerme columna total con ustedes y ahí sí nos vamos a pasar hasta mañana. Las lesiones de los ganglios basales, que es la toxoplasmosis y el criptococo, usualmente les gusta estar en los ganglios basales, pero no es su único lugar. De todas maneras, cuando vean a los ganglios basales tienen que pensar primero en toxo y el criptococo, es decir, el paciente inmunosuprimido. Y las lesiones temporales, que son las encefalitis herpéticas o las encefalitis, las enfermedades desmineralizantes transitorias. Esas de ahí, por suerte, no se las podía tomar porque son transitorias, es decir, inician pareciéndose mucho a una patología desmineralizante, como por ejemplo un paciente de adulto mayor con una patología viral desmineralizante bilateral y te das cuenta en las 2 semanas que se le fue toda la clínica y que ya está bien. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar. Hay poco texto, francamente, casi todo va a ser imagen. Los textos que sí pongo son por algunas cosas que son importantes, por ejemplo, la neurocistercosis. Ustedes han visto en sus exposiciones de seminario neurocistercosis ya, ¿no? Entonces, acuérdense las 4 fases de la neurocistercosis, ¿no? La primera fase, la vesícula, ¿no? O sea, el quiste, la imagen quística. La imagen quística no tiene ningún edema, el bicho recién se ha metido, tiene captación de contraste de forma periférica. La segunda fase es coloidal o vesicular coloidal. Prefiero decirlo directamente coloidal para que no se confundan con la parte vesicular. En la fase coloidal el bicho hasta que se muere. Y si se está muriendo, hay edema citotóxico porque se está muriendo. Entonces ahí es donde tienes la mayor cantidad de sintomatología, ¿no? Entonces, mientras más la sintomatología de la neurocistercosis es por efecto de masa o por edema, tienes las 2 opciones, no hay otra. Entonces, mientras se está muriendo el bicho, vas teniendo sintomatología. Coloidal es la que tiene la mayor cantidad de edema. Nodular granulomatosa, o granulomatosa nada más, se sigue muriendo el bicho, pero ya tiene menos edema y el scolex en la parte adentro está más calcificado. Y de ahí viene la fase calcificada. Entonces, vamos a todo. Bueno, este es el resumen por resonancia magnética, pero todo esto de acá lo vamos a ver ahorita en estas actividades. Entonces, mira, primero que nada, acuérdense de definir cuáles son los tipos de imágenes. La primera es una tomografía. La segunda también es una tomografía. La tercera resonancia y la cuarta resonancia. ¿Por qué no podrían ser resonancias las de abajo? Acuérdense de que parte de la descripción, voy a decir, es un estudio de resonancia magnética y le voy a poner una foto de tomografía. Así que tienen que saber reconocer cuándo es una tomografía y cuándo es una resonancia. ¿Se acuerdan? Acuérdense de que la tomografía es por densidades, es el tubo de rayos X. Así que el hueso es blanco. Mientras que en la resonancia magnética, el hueso no tiene señal. Y en la grasa, lo que tiene señal. Entonces, si es que no se acordaban de todo eso, tienen que acordarse. Porque de verdad van a necesitarlo para poder hacer la parte descriptiva. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una imagen hipodensa. Hipodensa significa que debería ser líquida, ¿no? Que tiene, la primera es sin contraste, la segunda es con contraste, y en esta segunda está captando un poquito la sustancia de contraste ahí en la flechita, ¿no? Entonces, que el cólex capta contraste, la lesión quística no capta contraste mucho contraste, y lo mandas a resonancia. Este es un T2. ¿Por qué es un T2?
porque el líquido es hiperintenso, ¿no? Entonces, otra vez, acuérdense, hipodenso, hiperintenso, hipointenso, hiperdenso. Acuérdense de esa parte porque también se van a equivocar al momento que yo le haga la descripción. Voy a comenzar a describir una tomografía y voy a decir es una imagen hipointensa. Y no debería ser así porque las imágenes de tomografía son hiperdensas o hipodensas. Esas cositas son las únicas que los van a votar. Van a ir votando. Ustedes apenas ven algo que está mal, entonces eso no sirve. Lo votan. Es súper simple. Lo único que quiero es que ustedes sepan qué es lo que están viendo. Eso es todo. Porque los diagnósticos van a terminar siendo clínicos. Si yo les digo que hay un paciente con HIV, ustedes ya creen que es toxo, cripto, ¿no? ya tienen esas nociones. Si es un paciente o linfoma y hasta TB, ya tienes las 4 opciones más grandes. Ahora, ¿quieres saber cuál es? SDS, porque le vas a tener que tomar una espectroscopía o le vas a tener que hacer una biopsia. O usualmente lo que hacen en sus hospitales es que hacen una prueba terapéutica. Cuando tienen algo que está medio raro, que no lo pueden definir adecuadamente, le hacen su prueba terapéutica, le dan su tratamiento y, mira, si funcionó, debe ser eso. Porque a nadie le gustaría que le metan una aguja solo por una tuberculosis. Por un tumor te aceptan, pero por una tuberculosis no. Entonces mira, esta lesión quística, ¿no? Peritense T2. ¿Y este qué sería? Esta esto es DP. DP normalmente no se utiliza, se debería utilizar FLAIR. Lo que pasa es que hasta acá es más que suficiente. Esta es una lesión quística con pobre captación de sustancia de contraste en la parte periférica y puedes ver un Scolex. Y el Scolex sí capta contraste. Esta de acá, a diferencia de la otra, todavía sigue teniendo un componente quístico, ¿no? T2 te dice que todavía es quístico. Pero la tomografía con contraste te dice que hay mayor captación de contraste alrededor. ¿Ya? Y el T2 te dice que acá hay edema. Esa es otra captación de contraste. T1 con contraste, esta parte hipodensa es un poquito de edema, que es un poco oscuro, y la captación periférica en anillo. El quiste está captando más y sobre todo tienes más edema. Entonces, de la vesicular que no hay edema, a la coloidal que sí hay edema, de ahí viene la granulomatosa, donde tienes un poco más de captación de contraste, más parecido a un anillo, y tienes edema también, puedes llegar a tener edema. Son un poco más pequeñas porque ya se están reduciendo. La captación ya no es periférica bonita en la pared, ya es más heterogénea, más en forma de anillo. Algunos dicen ojo de buey, realmente es una tontera de nombre, porque ojo de buey es ustedes han escuchado que alguien dice que hay gente que mira, o el ojo de buey. El ojo de buey no es así. El ojo de buey es la traducción de bullseye. Y bullseye es simplemente un blanco. La traducción adecuada sería target o blanco, en forma de blanco. Si ven ahí, esa es una forma de blanco, oscuro en el centro, blanco alrededor, ¿no? Por las puras vas a estar traduciendo, eso pasa por traducir con Google Translate. ¿Entiendes? O sea, no puedes traducirlo con Google Translate. Bullseye, ojo de buey, es una palabra que yo estoy diciendo durante un montón de tiempo, un montón de traducciones al español y se llama. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Granulomatoso, mayor captación, más en anillo, no es tan delgadito como el anterior, no es tan delgadito, tiene edema todavía, pero todavía no está calcificado. ¿Cuándo está calcificado? Cuando son puntos. Esta acá no es para que se vayan mucho, ¿ya? O sea, esta acá es todos los ejemplos para decir que esta lesión, número 1, no tiene señal, este 1, no tiene señal en difusión, no tiene señal en ADC, o sea, sus señales tiene una baja señal y un halo hiperintenso alrededor, es en el mapa ADC, si bien no tiene nada de actividad. Con contraste, con contraste,
contraste es vascular alrededor, pero no tiene nada que ver con la lesión que está en medio. La lesión no tiene nada de, no tiene ninguna captación verdaderamente. No hay nada en la parte vascular. Acá, esto de acá, en las perfusiones, tú tienes dos opciones. O tú dices que brille lo que tiene vascularidad, o puedes decir que brille lo que no tiene vascularidad. Tú puedes elegir, inclusive puedes elegir tus colores. Entonces, aquí dijeron que brille lo que tenga vascularidad, todo está bien. Que brille lo que no tiene, eso no. Una clasificación no tiene vascularización. Y como es una clasificación, es calcio, no tiene intensidad de señal, igual que el hueso. Y en una tomografía se ve blanquita, ¿no? Entonces, súper simple la parte de neurocicidalcosis, lo van a ver por todos lados. ¿Cómo comienza la historia? Paciente varón de no sé cuántos años que le gusta el fin de semana irse por un chicharrón azul, ¿no? O donde sea que lo quieran comprar. Súper rico. Me gusta por lo libre también. Tiene ahí unos chinitos que hacen un buen chicharrón. O el chinito también, que es el tuberculoma. Estamos en Perú, así que si alguien te pone paciente peruano, ya sabes que tienes un porcentaje alto de que sea un tuberculoma, o por lo menos una tuberculosis extrancial. Entonces, la resonancia es bastante sensible para el diagnóstico porque tiene ciertas cualidades que son muy similares a otras patologías. ¿Puedo apagar un poquito de luz? ¿Se puede apagar un poquito de luz? Pero tampoco no los quiero dejar oscuros porque se me quedan planchados. Este es para arreglar. No aguanta el carro. Pero normalmente lo que hay una esa. ¿Mejor? Para que puedan ver un poquito estas imágenes, porque hay unas imágenes que no saben qué. Esta acá. ¿Qué estudio es? ¿Qué debería ser? Es una resonancia. ¿De qué? Ahí está. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo la palabra con F? Flair. ¿Por qué? Es cierto. Acuérdense. El flair es un intermedio entre el T1 y el T2, ¿no? O sea, es hombre, mujer y trans. T1, T2, flair. Por eso decimos flair. O sea, el flair es la secuencia trampa. Igual que los trans, ¿no? It's a trap. Entonces, el flair nos ayuda a ver edema. Pues, que haya hiperintensidad del flair no significa que esté captando contraste, significa que hay edema. ¿Ya? Es exagerado. El flair es bien exagerado para lo que se ve. Entonces, cualquier cosa que te esté dando algún tipo de edema se va a ver en el flair. Y acá estás teniendo una lesión que es hiperintensa en el flair, ¿no? Un poco hiperintensa en el flair significa que está dando edema. Y cuando le metes contraste, te das cuenta de que tiene una captación en el anillo periférico y adentro es hipointenso. Entonces, esa lesión es una lesión, captación en anillo, ¿ya? Captación en anillo con área hipointensa en su interior y con edema difuso. Significa que es una lesión predominantemente infecciosa. ¿Cómo podría identificarlo entre si es infeccioso o es tumoral? Le tienes que hacer una le tienes que hacer una espectroscopía, pero eso de ahí es algo que no les voy a plantar, porque si les planto la espectroscopía, o ya les han hablado de espectroscopía, espero que no, porque si no los deben haber hecho volver feo. Pero espectroscopía estamos hablando de metabolitos, y es como, ahí sí mis preguntas ya no serían para estudiar. Además, otra cosa, ustedes no necesitan saber espectroscopía, no todos ustedes van a ser radiólogos, los bacanes van a ser radiólogos, pero los que no quieran, de todas maneras van a poderle consultar sin problemas a los radiólogos. Entonces, captación en anillo, intraparenquimal y con alta señal en el flair, o sea, edematoso. ¿Ya? Entonces, estas dos son las únicas características de la tuberculosis, o sea, no son características solamente de ella, ¿ya? Pero si yo te voy a poner esa imagen
y te pongo que es un paciente, que es un paciente con papás, que es un paciente tosedor crónico, o sea, un tosedor de 2 semanas, de 3 semanas, que está comenzando a tener cefalea y que ya tuvo tuberculosis anteriormente, entonces tú dices, esto debería ser una tuberculosis extrapulmonar, porque ya tuvo la historia, probablemente. Entonces, muchas de estas cosas dependen de la historia clínica que te den. En mi caso, prefiero que te lo puedan describir. La toxo es pan de cada día en los inmunocomprometidos. Yo hice mi internado en el Callao, en el Carreón Hopkins, y y ahorita estoy en el 2 de mayo. Entonces, allá pues, los HIV pasan nomás, son a pastos, ¿no? Entonces, es una infección oportunista. Es una infección oportunista, ¿no? Por HIV, por estar inmunocomprometido, ¿no? Las imágenes usualmente son similares a la de la tuberculosis y por eso también no se puede identificar cuál es cuál, porque también te puede dar tuberculosis extrapulmonar cuando estás con HIV y también te puede dar linfoma cuando estás con HIV. Entonces, miren, igual, esta de acá es un estudio con contraste. ¿Cómo sé que es un estudio con contraste? Ahí está. ¿Cómo podría saber? ¿Cómo? No, mira, ¿esto qué es? Esto es una tomografía, no es una resonancia. Entonces, ¿cómo saben que es un contraste? ¿Cuál es? ¿La basilar o estamos bien arriba? La cerebral anterior, ¿acá? ¿No? Estos son los presos corridos, no se guíen de los presos corridos, son están calcificados. Pero esto de acá no debería estar así, ¿no? Porque la clasificación del tercer ventrículo está por acá arriba. Acá hay vasito, acá adelante hay vasitos. Acá a los costados también hay vasitos. ¿Ya? Entonces, en estos vasitos, todos estos vasitos, significa que sí es un estudio con contraste. Porque acuérdense, los estudios sin contraste se ve más oscuro. Se ve más oscuro la tomografía. Aquí está viendo una lesión bonito. Captador en anillo de la sustancia de contraste, que cuando le metes una resonancia y lo mandas al FLAIR, te sale una lesión con harto edema alrededor, ¿no? Es una lesión bonito. Captadora periféricamente de contraste, con edema circundante, con heterogeneidad en su interior. ¿Cuál sería la diferencia? Usualmente un tuberculoma va solo, usualmente. En algunos casos puede haber más de un tuberculoma, pero el atoxo y el cripto son múltiples usualmente. No solamente es uno. Si acá ves, acá tú tienes esta lesión, pero acá también ya tienes edema, y ahí arriba también tienes edema. O sea, hay múltiples otros lugares para donde hay lesiones. No necesariamente, no necesariamente es única. Pero entonces, ¿qué es lo que haces? Eso es una difusión. En la difusión, las imágenes son hiperintensas en la difusión. ¿Por qué? Porque un proceso inflamatorio tiene alta intensidad de señal de difusión. El mapa ADC no va a ser tan bajo como el del tumor, pero sí va a ser un poquito más bajo. ¿Se acuerdan cuando hicieron tumores cerebrales? ¿Han hecho tumores cerebrales? Creo que sí, ¿no? O sea, en tumores cerebrales, cuando tú tienes una alta señal en difusión y una baja señal en ADC, significa que hay una restricción a la difusión. Significa que hay algo que te está impidiendo el pasaje de la sustancia, del líquido intercelular. El líquido tendría que pasar tranquilo entre una célula, otra célula, otra célula, pero cuando tienes algo que ha crecido, ya no puede pasar. Pero lo mismo te puede pasar cuando tienes infecciones. ¿Por qué? Porque cuando tienes infecciones, eso ya no son células, eso ya es necrosis. Entonces, como es necrosis, el líquido quiere pasar y hay una necrosis, tiene necrosis adelante, por no decir otra cosa. ¿Ya? Entonces, también puede restringir la difusión, solamente que la restricción no es tan alta como en un tumor. Por eso lo único que te lo define es el espectro. Porque en el espectro tú vas a ver picos de lactato. Y los picos de lactato son... El lactato, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? El lactato viene de qué cosa? De los anaerobios, ¿no es cierto? Significa que es el lugar
está necrosado, porque ya no tiene creación de energía aeróbica. Mientras más sea tu pico de lactato y de lípidos, más necrosis tiene. Y si solamente, y si tienes ese pico en ese tipo de lesiones, estás hablando de una lesión necrosada. Claro, existen los caveats. La otra opción es que sea un glioma de cuarto grado. Pero para los gliomas de cuarto grado hay otras variantes en el resto de los picos. Y cuando le hicieron el estudio con contraste, captación periférica en anillos de la sustancia de contraste, ¿no? Igualito. Llevan 3 lesiones que son idénticas. Se tiene edema, captación periférica en anillo, lesiones hipodensas en su interior. Están intraparenquimalmente, esta está un poquito más cercana a los ganglios basales, pero no hay mucha diferenciación. No hay mucha diferenciación en cuanto a la imagen, ¿ves? Todo es de acuerdo a la historia clínica. En este de acá tendría que haberte dicho paciente inmunocomprometido. Si te digo paciente inmunocomprometido directamente, vas a tener que pensar en una toxo o vas a tener que pensar en un cripto. Pero los criptos son un poquito diferentes, porque son más maleados. Ahorita les vamos a ver si les podemos. Ya, y esta es otra imagen igualita. ¿No? Es el mismo toxo. Quería hablar de meningitis solamente como una entidad total, porque meningitis puede ser por cualquier cosa. Puede ser post-trauma, puede ser también por TB, puede ser también por toxo, puede ser por todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa en la meningitis? Tú no puedes diagnosticar meningitis en un estudio sin contraste. Así que al primero que se vuelva interno o residente y me mande una tomografía sin contraste para descartar meningitis, lo cuelgo del techo. Por las puras me la van a mandar, porque la meningitis tienes que ver la meninges, y la meninges solamente se puede ver con contraste, porque normalmente no se debería de ver. Pero ¿qué es lo que tienes? Tienes una captación patológica de la sustancia basal. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven a la mitad de esta imagen, tienes acá a la derecha y a la izquierda, esta zona no está captando contraste. Tiene los vasos que tienen contraste. Pero acá, a partir de acá comienza a haber captación. Toda esta parte acá está rodeando, toda esta parte acá está rodeando, toda esta parte acá está rodeando, todo esto acá está rodeando con contraste. Si comparan el otro lado con el lado izquierdo, que es acá, con el lado derecho tiene mucho mayor captación de contraste. Ustedes tienen que aprovechar de que el cerebro es más o menos simétrico. Entonces, como el cerebro es simétrico, todo lo que debería ser blanco en un lado debería ser blanco en el otro, y todo lo que debería ser negro en un lado tendría que ser negro en el otro. Si tienes un lugar que tiene más blanco que el otro lugar y estás fuera del parénquima, porque eso no está dentro, eso está afuera, se meninge, entonces debería ser una meningitis. Y si a eso le agrego una historia clínica de rigidez de nuca, o de un paciente con una infección previa, o de un paciente que ha tenido un trauma no digo estudiantil, sino un trauma cerebral, también eso puede ser estudiantil, que ha tenido un golpe, que ha tenido una fractura expuesta, que ha tenido una craniotomía, es posible que tenga infección. Y en el segundo, más bien, esta es una infección, esa meningitis es una tremenda infección, porque acá es tan difusa la captación que hasta algunos dirían esto está normal, pero no están acostumbrados a ver tan gruesas estas captaciones, ¿no? O sea, esto de acá no es normal, todo esto de acá. Tanta vasculatura tan grande no tenemos. O sea, aún si le metemos contraste en un estudio normal, una tomografía así. Mira, esa es una tomografía con contraste. Hay algunas líneas, ¿no? Algunas líneas arriba. Línea, y algunas líneas de ahí al costado. Esos son los vasitos, se están metiendo. Son líneas. Y mira cómo está esto. Esto está engrosado, esto ya no es una línea. Ya pasó de ser línea a otra cosa. Eso es grueso. Eso es captación difusa. Es grueso porque no es vasculatura, es la meninge que está. Es la meninge que viene acá y regresa para acá. Entonces por eso se ve tan grueso. Otra desgracia. Acá sobre todo en la parte inferior. Si yo quiero ver algo normal sería una línea chiquitita. Pero esto de acá, esto está muy grueso. Esto también está muy grueso. Mira todo alrededor.
todo esto de acá está con contracción. Parece un T2. Parece como si fuera un T2. Porque hay bastante, o sea, alrededor del mesencéfalo está todo hiperdenso. Parece un T2. Pero como es tan poca gente, no hay problema. La aspergilosis, igualito. No se preocupe, claro. ¿Puedes apagar el aire acondicionado? Si alguien lo puede apagar, lo hagamos, no hay problema. No tengo ni idea de dónde es. No, es en seguridad, porque no se puede. No sé exactamente dónde. No sé dónde será el aire acondicionado. Si lo pueden apagar, no hay problema. Gracias. Listo. Entonces, Aspergillus. Para inmunosuprimidos, como siempre. La mayor parte de estas infecciones vienen y son tan complicadas porque cada vez tenemos más inmunocomprometidos. Y no son solamente de HIV, hay muchas otras patologías que te comprometen el sistema inmunológico. Una diabetes descompensada después te malogra también el sistema inmunológico. Por ejemplo, esta es una cerebritis por Aspergillus. Cerebritis significa simplemente inflamación o edema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ese es un flare, ¿no? Flare exagerado, tremendo edema, ¿no? Y este es un T2. Todavía podemos ver las partes de edema, pero vemos otras cositas más en la región temporal. Ahí tenemos una imagen oscura, que significa que hay algo que ha sangrado. ¿Por qué es oscuro? Porque es de hemosiderina. La hemosiderina es fierro. Y el fierro, como todos los metales, como todas las cosas de alta densidad, no tienen hidrógeno. Si alguien se sorprendió de cuando dije no tiene hidrógeno, acuérdense que la resonancia mide. La imagen de la resonancia depende de tu cantidad de hidrógeno. Si no tienes hidrógeno, no tienes imagen. Por eso es que no se ve el hueso, porque el hueso es calcio, en su mayor parte. Por eso sí se ve el agua bastante bien, porque el agua es hidrógeno y oxígeno. Un empiema extracial. ¿Qué tenemos? La primera imagen, las dos son resonancias. La primera es una, probablemente es un T1. La segunda es un flare. En esta primera tenemos un área heterogénea, bordes mal definidos, hace efecto de masa, hace edema, es hiperintensa en el T1. La muestra en flare, tiene bastante edema, sigue siendo hiperdensidad, lo cual significa que debe haber sangrado. Sangra. T1 hiperintenso, flare hiperintenso, debería ser sangrado, ¿no? Y es un empiema extracial. O sea, es algo de los empiemas también pueden sangrar, por acaso. Esto ahí es una colección extracial con efecto de masa, con edema circundante y. Ahí está, ya lo puedo ver. Normalmente, si se acuerdan de los tumores, si se acuerdan del meningioma, el meningioma era extracial y no hacía mucho efecto de masa. O sea, hacía efecto de masa, pero no hacía edema. Pero las infecciones son diferentes. Las infecciones hacen edema muy rápido y muy fácil. Los meningiomas solamente hacían el edema cuando eran muy grandes. Entonces, le ponemos la difusión y le hacemos un con contraste, ¿no? Entonces, en el con contraste se ven los bordes de la colección del empiema y que adentro no capta. Y en la difusión vemos que tiene una alta señal porque el edema en difusión también se ve como alta señal. Entonces, están viendo, y aquí se ve perfectamente que no tiene nada que ver con el parénquima, ¿no? Ahí está el parénquima, está rechazado, ahí arriba, ¿lo ven? No está dentro del parénquima, está la línea que lo divide. Significa que es verdaderamente efecto de masa. Si es que no lo... Acá en estas últimas, como acá en estas primeras, perdón, no se veía bien si estaba dentro del parénquima o fuera del parénquima.
uno podía asumir que estaba en la cortical. Pero en la difusión te das cuenta de que en verdad el parénquima está rechazado. En la primera, en la difusión el parénquima está rechazado. Y hay un borde definido. Y acá también con contraste hay un borde definido de captación hacia afuera. Entonces, extraaxial. Y abscesos. Hartos abscesos. ¿Cuál sería el primero? T1, T2, flare. DP. Con contraste, sin contraste. Esto debería ser un flare. ¿Por qué? No tengo ninguna estructura vascular que esté pintada. Ninguna estructura vascular acá adelante, ninguna estructura vascular acá atrás. La vena está vacía. Acuérdense que esta es la vena la que viene por adelante, la que viene por toda la parte sagital. Tienes acá edema, tienes acá licencia hiperintensa con edema en su pared, y en la difusión son hiperintensas. No tienen mucho edema periférico, pero hay que esperar un ratito. Si esperan un ratito van a ver. Y la captación de contraste, ahí está la captación de contraste en anillo, ¿no? En anillo la captación de contraste. Y ahorita sí, ¿por qué sí sé que es con contraste? Porque el seno venoso ya está con contraste. ¿De acuerdo? Hay estructuras vasculares con contraste en la línea anterior. Solamente por si acaso no se dieron cuenta, miren cómo es sin contraste. Las estructuras vasculares que estaban al medio adelante no están. Y el lambda que está en la parte posterior, que es la parte venosa, no tiene señal. Y en esta con contraste, hay contraste en el lambda en la parte inferior y hay estructuras vasculares en la parte de adelante. Entonces, si yo agarro y pongo esta imagen y digo el estudio es sin contraste y es un flare, ustedes me van a tener que decir que no. Recuerden, todas mis preguntas van a ser restrictivas. ¿Eso qué era? Ah, ya. Ese es otro absceso. Este sí tiene más edema, ¿no? El primero es un flare, el segundo es un T2. Ambos se ve el edema circundante. ¿Cuál es la diferencia? Este T2, la hiperintensidad en su interior no es tan alta, lo cual significa que no es un quiste, aún sí parece, ¿no? Tiene un borde bien bonito, parecería un quiste, pero no es tan hiperintenso como el líquido normal. Significa que lo que sea que esté adentro es un poco más fluido, pero no es líquido verdaderamente, ¿no? Y el otro es edema, el otro es el flare con el edema alrededor y parece que hay unas paredes gruesas, ¿no? Entonces vamos a ver, no me acuerdo que tengo la imagen siguiente con contraste, creo que sí. Sí, entonces el con contraste te da lo que estamos viendo en los últimos, creo que 5 o 6 patologías. Captación periférica de las paredes, ¿no? Y el edema que ya se veía en las otras secuencias. ¿Han visto? Ya van 5 patologías que son igualitas. 5 patologías que se parecen un montón. Entonces, todas esas de ahí literalmente van a depender de la historia clínica que se le presente, ¿no? Las encefalitis son, también pueden ser encefalitis herpéticas, ¿no? O sea, virales, pueden ser romboencefalitis. Hay diferentes tipos, pero en general, para la encefalitis o para las lesiones de encefalitis tienen que acordarse, les gusta la sustancia blanca profunda. Les gusta la sustancia blanca. Entonces, si ven en esta primera imagen, es un estudio con contraste, y ven todo es heterogéneo, ¿no? Los ganglios basales todos están desplazados hacia acá. Los ganglios acá está el putamen y está por acá más o menos. Y cuando lo mandas a un T2, ves que todo esto de acá está hiperintenso, significa que debería haber bastante edema. Porque no porque es un T2, más parece una difusión. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, es una enfermedad desmielizante. O sea, literalmente, las enfermedades desmielizantes son excelentes para verse en resonancia magnética. Eso lo dije justo al inicio. Es mejor verlos en flare. Otra vez, este es un flare. Flare, chicos, flare. Salud. Bonito. Edema. Mira, hay edema bifrontal, edema parieto occipital. ¿Cómo se describe? Se describe presencia de
áreas o focos. Si dices área, significa que tiene bordes mal definidos. Si dices foco, significa que es una imagen redondeada o por lo menos delimitada a una cierta estructura. Entonces, normalmente aquí diría, es una área hiperdensa localizada a nivel de la región parieto-occipital del lado derecho, adyacente al cuerno posterior del ventrículo lateral derecho. No produce efecto de masa, ¿no? Porque el cuerno no está siendo desplazado. Más bien parece que hay algún pequeño efecto retráctil. Es muy tenue, no es lo adecuado. Hiperintensa en flare. No sé si hay una imagen adicional. Ya, hiperintensa en flare. Y una segunda imagen de similares características a nivel cortical y subcortical en la región prefrontal bilateral. Esa sería la descripción de la imagen. ¿Qué sería? Si solamente tengo esta imagen, no tengo ni idea, porque solo tendría una sola imagen. Pero por lo menos te dice, no es una imagen que está haciendo efecto de masa, así que no es una lesión expansiva. No es una imagen que te esté haciendo un efecto retráctil, así que no es una lesión cicatricial. Solo te quedan las que no te hacen ni efecto de masa ni efecto retráctil, que casi siempre son las desmineralizantes. Igualito. La primera, ambas son flare, ambas tienen alta señal por el edema a nivel de las diferentes regiones. Esta en los ganglios basales, la otra en sustancia blanca profunda de la región parietal izquierda, ¿no? Igualito. Áreas, estos ya podrían ser focos, ¿no? Porque ya son más delimitados. Foco hiperintenso a nivel de la sustancia blanca profunda en la región parietal izquierda, adyacente a las regiones corticales. No ejerce efecto de masa, no borra los surcos, no desplaza la línea media. Significa que no está haciendo verdaderamente un efecto de masa, no debería ser un proceso neoformativo. Este es un DTI. DTI o tractografía es más que nada porque cuando tú tienes una patología infecciosa crónica, lo que pasa es que tus haces y tus canales de comunicación en el cerebro van disminuyendo porque van siendo injuriados poquito a poquito. No es como un cáncer, donde el cáncer puede desplazarlo o puede infiltrarlo en un solo lugar. Si tú tienes una patología desmielinizante que es crónica, que la tienes durante bastante tiempo, vas disminuyendo tu tracto y hay una asimetría, ¿no?, entre los tractos. DTI sí es una fumada. Ya, vamos al otro. Entonces, todo es descriptivo. Se han dado cuenta, casi todas las patologías tienen casi la misma descripción y lo que más cuenta está en la historia clínica. Aún así, lo que más les voy a pedir en los programas, en las preguntas, es cómo se ve la imagen que les estoy presentando. Y voy a utilizar las imágenes que estoy poniendo acá ahora. Ok. Esta acá es la parte, literalmente. Si de estas dos lesiones, si quieren olvídense en la otra, ¿ya? O sea, para el examen acuérdensela y después se la olvidan. Esto sí es importante. Stroke. ¿Por qué? Porque a algunos de sus familiares alguna vez les ha pasado, les va a pasar. O a uno de ustedes les va a pasar. Stroke es algo que todo el mundo va a sufrir en algún momento. Y el punto de la evaluación inicial del stroke es saber si estás a tiempo para poder dar el tratamiento. Este es de la Sociedad Española de Radiología. La Sociedad Americana de Radiología te da solo 6 horas. Los españoles son un poquito más vagos, así que te dan 8. En general, el diagnóstico tiene que hacerse dentro de las 6 horas de inicio del stroke, lo cual no significa que es dentro de las 6 horas que llegó el paciente al hospital. Muchas veces tú no sabes cuándo comenzó el stroke, porque el abuelito o el tío lo encontraste tirado. O un vecino te vino a avisar, oye, mi comadre está tirada en el piso, ayúdala, ¿no? ¿Cuánto tiempo está así? No sé, yo la encontré así. No tienes ni idea de cuánto tiempo. Número 1. Número 2, de acuerdo, el jefe del Almenara, de la parte de neuro,
cuando estábamos conversando en un congreso de la Sociedad Vascular Iberoamericana de Radiología Vascular y de todos los vasculares, dijo, te toma más tiempo llamar a la ambulancia y que la ambulancia llegue a venir en un tico. Literalmente el tico te salva la vida. O sea, un taxi, un Uber te va a llevar más rápido que una ambulancia. ¿Por qué? Porque acá tenemos deficiencia de ambulancia. ¿Quiénes de esos hospitales tienen por lo menos 2 ambulancias funcionando? 2 ambulancias funcionando, así, bien funcionando, que no... En el Carrión había media ambulancia antes. Que tenías, si tú querías salir con tu paciente, tenías que comprarle la gasolina a la ambulancia para poder salir. Era terrible. Muy pocos lugares tienen una buena cantidad de ambulancias funcionantes, y son 2 para todo el hospital, para toda la cantidad de pacientes. Y esas ambulancias, sorpresa, no son las que te van a venir a recoger. Son las Cruz Verde, son las... Durante un tiempo se desactivó el SAMU. ¿Han visto las ambulancias del SAMU? Se desactivó el SAMU. No le dieron permiso. Y la cantidad de DCBs que no se trataron ha sido inmensa. Porque el SAMU es gratuito. Pero de todas maneras, todas las ambulancias toman su tiempo para una ambulancia te cuesta entre 350 y 550 soles la hora, más o menos, para poder, por el traslado. Una ambulancia tipo 4 llegaba a costar más de 900 soles. Para un paciente de UCI le tenían que hacer un estudio. En verdad, las ambulancias, calentamente les digo, es un negocio redondo. Pero también es una tremenda inversión, y eso también es bastante responsabilidad, porque estás trayendo gente que no está muy bien, que digamos. Entonces, ¿cuáles son las opciones para el tratamiento de un infarto? Antes de comenzar la parte del infarto. Si llegaste antes de las 6 horas, te pueden dar una trombólisis, o en el caso de que no le pueden dar trombólisis porque se puede sangrar, puedes intentar corregir ese sangrado o ese trombo a través de radiología intervencionista, a nivel directamente de forma vascular. Si te pasaste las 6 horas, y es mucho más difícil, y ya recomiendan decir, bueno, pero vamos a ver qué es. O sea, agarran, utilizan algunos vasopresores, utilizan algo para disminuir tu edema, todo, pero ya no te van a dar ninguna trombólisis porque tienes más riesgo de sangrado. Entonces, ¿cómo sabes si algo es agudo o algo es crónico? ¿Cómo sabes si estás dentro de las 3 horas, dentro de las 6 horas? Normalmente, lo más cercano que tienes es una tomografía, rogando de que el hospital tenga el tomógrafo. Si no, van a tener que mandarlo a otro lado a hacer tomografía. Los clásicos, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que significa que una de las 2 arterias cerebrales medias está más densa que la otra, porque el flujo de sangre que está pasando por ahí ha disminuido su velocidad. Se ha chocado con un trombo o con una disminución de calibre, y significa que ya no tiene el mismo flujo, ya no tiene la misma velocidad. Si no tiene la misma velocidad, significa que la sangre está más lenta. Y si tú ves en la tomografía, las venas, que también tienen sangre lenta, también se ven hiperdensas. Entonces es como que el flujo dentro de la arteria cerebral media tiene la misma velocidad que una vena. Y siendo la arteria cerebral media tan importante, no te conviene. Otro, hipodensidad de los ganglios basales, el signo de revete insular y el borramiento de los surcos de conversión. Entonces vamos a hacerlo rápidamente con los ejemplos, porque son importantes para que por lo menos ustedes digan, ah, mira, eso es esto. Estos signos sí me gustaría por favor que los aprendan, porque no solamente porque van a hacer preguntas, sino porque en algún momento los van a encontrar y podrían salvarle la vida a ellos, o por lo menos mejorarle la vida después. Entonces, a diferencia del lado izquierdo, la arteria cerebral media del lado derecho sí está más hiperdensa, ¿no? Un solo lado. No puede ser de los 2 lados. Si es de los 2 lados, hay algo que no es trombo verdaderamente, ¿no? Esa es la arteria cerebral media hiperdensa. Esta imagen es la imagen del núcleo lenticulado. Aquí sí se ve una simetría. Tuve que quitar un poquito la imagen.
Entonces, los ganglios basales al otro lado están bonitos, y en este lado más oscuros, ¿no? Los ganglios basales, disminución de la densidad de los ganglios basales, arteria cerebral media hiperdensa, van 2. 3. El ribete insular, o sea, la región temporal. El surco que está acá, miren este surco, compárenlo con este surco que está más difuso, ¿no? Ese surco está más difuso. Esto tenemos que ver muy bien. Este es el inicio, un poco de hipodensidad, más hipodensidad, mucho más hipodensidad. O sea, poquito a poquito te está diciendo que este paciente se está empeorando. Entonces, ahí tienes el signo de la arteria cerebral media hiperdensa en el lado derecho no está muy evidente porque solamente están agarrando la parte del final de la arteria cerebral media. Aún así es un punto hiperdenso que no debería existir, que no debería estar ahí. Junto a eso hay toda esa área de la región temporal que está hipodensa, ¿no? Y aparte tienes acá ganglios basales, también está hipodenso afuera, la ínsula, adentro, ganglios basales. O sea, todo el lado derecho, acá empeora, acá está empeorando. Todo el lado derecho, toda la parte de lo que son ganglios basales y región temporal está fregada. Todo eso usualmente es por problemas de la arteria cerebral media. ¿Y por qué a cada rato decimos arteria cerebral media? Porque casi el 60% de las veces es un problema de ahí. 60% de los strokes es arteria cerebral media, derecho o izquierdo. Okay. Otro ejemplo del signo de la cerebral media hiperdensa, ¿no? En el otro lado no hay. Ojo, esto es su arteria cerebral media, pero no está hiperdensa. ¿Quieres decir algo? En la imagen anterior podríamos ver con el cuál es la cerebral media que viene la carrera. Ahí ya. Mira, este puntito es la arteria cerebral media. Y toda esta área es edema. Entonces, el edema comenzó acá y después se va empeorando, ¿no? Se vuelve todo eso. Esta de acá, como dije, eso no se ve bien la arteria cerebral media porque estás agarrando la última parte. Pero como es la última, pero aún si es la última parte, no deberías de verlo tan hiperdenso. Y por eso les estaba diciendo, acá, de todas maneras, en un estudio sin contraste, tú puedes ver estructuras vasculares, algunas, ¿no? Mira, acá, esta es parte de la arteria cerebral media del lado derecho, pero no la debes ver tan hiperdensa, no la debes ver como si fuera una angio. Entonces, otra vez, resumen rápido, arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Disminución de la densidad de los ganglios basales en el lado izquierdo. No es el mismo paciente, por si acaso. No es el mismo paciente, o sea, son ejemplos separados. Disminución de la densidad de los ganglios basales en el lado izquierdo, que es esta de acá. ¿No? El ribete insular que es esta parte de acá, perdón, con disminución en este paciente también de los ganglios basales, ¿no? Y ya toda esta área que es el área de isquemia. Literalmente, todo esto de acá te lo da probablemente un trombo. Y todo esto de acá te lo dan áreas de isquemia. Aquí, acá, en esta parte. Solamente comparen. Vean, acá está. Este es caudado, este es el putamen, este es el lobus pallidus, este es el tálamo. ¿Por qué afuera es el putamen, adentro es el lobus pallidus, ¿no? El pallidus no le da sol, así que se guarda. Y el putamen es medio putamen, así que sale afuera siempre. Entonces, si yo les digo que el 60% de esa arteria cerebral media sea derecha y sea izquierda, una angio forma parte del protocolo para evaluar, ¿no? En los centros donde de verdad hay centro de stroke, donde tú vas y tienes un centro de stroke, te hacen la tomo y la angio inmediatamente para saber qué es lo que tienes. ¿Por qué? Porque la angio te sirve como una guía por si acaso tienes que hacer un cateterismo. Porque tienes que hacer la parte endovascular, aún a ver si es que tienes tiempo para algo, ¿no? Entonces, para ver el punto de oclusión, para ver la existencia o no de una disección, si es que tienes alguna malformación, y el estado de la colateralidad, significa de que tú puedes tener un área de isquemia, pero si aparte del área de isquemia no solamente es la cerebral media la que se ha ocluido,
sino que también sus colaterales ya no le llega sangre, entonces esa área tiene más riesgo de estar completamente infartada. Entonces, acá tenemos unos ejemplos bastante fáciles. Esto de acá es un MIP, proyección de máxima intensidad, o MIP. Los MIP son mucho mejores que el 3D. El 3D es fallo. El MIP es el que te da diagnóstico. Entonces, la cosa con esto de acá es de que tú ves esta imagen y ves esta flechita, ahí hay una cortada, ahí hay el contraste se ha cortado, ¿no es cierto? El contraste se ha cortado porque simplemente no hay flujo. ¿Se acuerdan cuando hicieron esófago? Cuando hicieron esófago, donde tú podías ver cuando el contraste pasaba y no pasaba, cuando se obstruía, cuando no se obstruía, cuando había algo que comprimía o no, es la misma vaina. O sea, aquí tú solamente lees. Si no me estás escuchando. ¿No? Sí, normal. Bueno, es la misma vaina que en esófago, igualito. Cuando ustedes, ahí el MIP les produce una intensidad de señal adicional una densidad, adicional al contraste. Entonces, todo lo que tenga contraste ahí es estructura vascular porque ha sido programado para que haya bastante contraste. El contraste cuando haces angios es casi el doble de volumen que un estudio normal y tiene 2 a 3 veces la cantidad de radiación también. Entonces, tú no puedes estar haciendo angios a cada rato. Haces un par de estudios, una angio, ya estás en tu límite de radiación para ese año. De ahí en adelante no deberías tener más estudios de radiología, porque puedes comenzar a tener problemas de sobrecarga de radiación. En ese caso, ¿no? Entonces tienes la arteria cerebral media, la rama M1, que es una rama secundaria, tiene una disminución, una obstrucción, ¿no? Pero hay colaterales que todavía la están ayudando. En este caso, ¿no? Igualito, llega a la arteria cerebral, no hay ningún problema, y cuando llega acá, en vez de continuarla, se queda parada, se queda en un stop, ¿no? Entonces, el MIP es más que nada para buscar los stops, para buscar dónde para y para buscar sus colaterales. Vean la vasculatura del lado izquierdo con relación al lado derecho. El lado izquierdo tiene muy pocas colaterales a nivel de la región frontal y más o menos en la región temporal, ¿no? Entonces, en comparación al lado derecho, significa que cuando hubo ese trombo, ha bloqueado toda esa zona, toda esa vasculatura, y toda esa vasculatura probablemente se vaya a infartar en los siguientes días. Igualito, otro ejemplo. La arteria cerebral media del lado izquierdo no sale. No está la cerebral media del lado izquierdo. La del lado derecho está bacán. La del lado izquierdo no sale. Y mira todo lo que le falta de vasculatura. Medio cerebro se va a morir ahí. Si es que no llegó a tiempo y si es que no lo has tratado. Pero entonces, ¿tú cómo sabes que en verdad vas a poder recuperar ese cerebro? Para eso está la perfusión. Entonces, tú le haces un estudio con un trastado, un estudio de angio, y de ahí agarras y le dices Siri, por favor, dime, dame en mapita de color, bueno, ya, Alexa, puro iPhone son ustedes, ¿no? Yo también, no puedo decir nada. Por favor, ponme en un mapa de colores cómo está la vasculatura de mi parénquima, muéstrame con color los lugares que tienen vasculatura y con poco color los lugares que no tienen vasculatura. Entonces la perfusión te hace eso, ¿no? O sea, te muestra la región frontal y frontotemporal izquierda que está con muy poca vasculatura. En un follow-up, o sea, si tú veías, por ejemplo, el estudio acá nada más, tú decías, bueno, toda esta parte está infartada. Ok, esta parte no sé si está infartada o no está infartada. De todas maneras parece que tiene algunas estructuras vasculares. Son menos, pero tiene algunas. En la perfusión dice, acá no hay nada, acá tampoco llega, acá tampoco llega, acá tampoco llega. Y en el follow-up, infartado desde arriba hasta abajo.
Para resonancia es algo que no todos los hospitales tienen. Por eso es de que el estándar lo están intentando hacer a través de tomografía. Pero el gold estándar verdaderamente en Estados Unidos es por resonancia magnética. La resonancia magnética te da una gran certidumbre de el área de infarto. El T2 y el FLAIR, se acuerdan que les dije que es para edema. Para ver infartos, tú necesitas de todas maneras el T2. Todas estas áreas blancas de mayor intensidad de señal son áreas infartadas. Estas áreas de mayor intensidad de señal son áreas con edema. El problema del FLAIR es que no es tan confiable como el T2. El T2 es mucho más confiable. Y sobre todo, esto, si tú tienes un infarto, siempre tienes que pedir difusión. Difusión y mapa de DC. Si no tienes difusión, por las puras estás pidiéndole para un infarto. La difusión es la secuencia trampa. Todo lo que brilla casi es oro cuando estás hablando de infartos. ¿Por qué? Porque estos infartos agudos tienen alta intensidad de señal en difusión. Tienen alta intensidad de señal en difusión y no hacen mucho efecto de masa cuando son agudos. Cuando se van volviendo crónicos y van teniendo más edema, ya ahí sí van comenzando a tener un poquito algunas alteraciones en el parénquima. Pero cuando es hiperagudo, no hay edema. Cuando es agudo, o sea, cuando ya llegas a las 6 horas, tienes un poco más de edema. Y después, cuando se está haciendo cada vez más crónico, ya tienes menos edema. Es una curva que, si es que no la has visto, está en el Radiology Assistant y que te la voy a presentar ahorita también. Entonces, por ejemplo, mira esta tomografía. Tienes que tener un ojo de loca para poder ver ese tumor en la tomografía, para poder ver ese infarto en la tomografía. ¿Lo puedes sospechar? Sí lo puedes sospechar, porque hay borramiento de los surcos ahí a la derecha, pero es bien difícil, porque no hay edema. Evidente, no hay mucho edema, no hay mucha asimetría en la región frontal, pero le pones la difusión y tremendo infartazo. Esto de acá es obligatorio, porque de aquí de todas maneras van a haber alguna pregunta, no más de una. T2, difusión, mapa de DC. Esto es lo que me gusta. Si algo van a sacar de esto, por favor, es esto de acá. Y es de que la resonancia te puede decir cuándo estás dentro en el rango agudo, en las 24 horas, a los 7 días y a los 30 días. Es decir, si tú ya te pasaste y estás acá, ya no le das ningún tipo de tratamiento, por las puras. El agudo es donde estás menos de las 6 horas, donde le puedes dar tratamiento. Normalmente, aquí se han equivocado un poquito, tienes un T2 elevado, una difusión un poquito elevada y un mapa ADC mediano, o sea, más o menos oscuro, pero no tan oscuro. Cuando se pasó tu periodo hiperagudo, el T2 baja su señal y se convierte en una señal casi normal. La difusión comienza a subir a las 24 horas y se queda alta casi durante una semana, mientras que la difusión va bajando, desde el agudo, va bajando a las 24 horas casi hasta una semana. Una vez que llegas a la semana, comienza a invertirse. La difusión comienza a disminuir su señal, el ADC comienza a incrementar su señal y el T2 comienza a incrementar su señal. Entonces, cuando es hiperagudo, tu T2 es súper alto y después baja. Durante 6 horas es alto y después de las 6 horas regresa a la normalidad. La difusión está un poquito alta, no está muy alta. Y el ADC está un poquito bajo, pero no está muy bajo. Y después, en las primeras 24 a 7 días, baja el ADC, sube la difusión, el T2 poquito a poquito va a ir subiendo. Cuando pasas de los 7 días y ya se vuelve más crónico, sube el ADC, baja la difusión y el T2 sube también. Si tú ya tienes una hiperintensidad en T2,
después de un tiempo, tienes un paciente, tienes a tu abuelito, a alguien, y ves su T2 y ves que tienes áreas hiperintensas, significa de que toda esa área es un área que ya está irrecuperable. ¿Y cómo sabes que la puedes recuperar o no la puedes recuperar? El mismatch o área de penumbra es lo que tienes que sacar. La difusión la tienes que comparar a la perfusión. ¿En qué sentido? Mejor lo voy a poner acá porque si no voy a estar saltando como rata. Este es el área infartada en difusión. ¿Ya? Este es el área isquémica. La perfusión te dice, todo esto de acá tiene baja perfusión, tiene poca sangre. ¿Ya? Entonces dicen, ok, quiero que lo restes y que me digas cuál es lo que... ¿Cuál sería mi tejido recuperable? Entonces dicen, ok, si mi infarto es este, y lo que tengo baja señal, lo que tengo baja perfusión es esto, lo recuperable es lo que le sobra, ¿no? Entonces, si tú tienes el infarto y la difusión, que son áreas diferentes, si tú tienes la difusión y la perfusión en áreas diferentes, esa diferencia es recuperable. Si tú tienes el infarto, o sea, la difusión y la perfusión que ocupan la misma área, ya no le tratas nada, porque no hay nada que recuperar. ¿Se entiende, más o menos? ¿Entiendes? O sea, si ocupan la misma área, ya no tienes que hacer ningún tipo de tratamiento. Porque la misma área del infarto es la misma área que no tiene perfusión, que no tiene sangre. Y no hay otra área que esté en riesgo de hacer más isquemia. Entonces no hay nada que recuperar. Ya se murió esa parte. GG will play. Ya. Esta vez no me acuerdo qué era. Algún día me acordaré. No, este es para ver. Mira, vamos a aprender un poquito con la tabla que tuvimos la vez pasada. Este es el T2. No hay cambio de señal, ¿no es cierto? Esta es la difusión. Infartazo. Pero en el T2 no se veía. ¿Qué significa? Que ya no es hiperagudo. Significa que ya no lo puedes soltar. ¿Se acuerdan? Cuando el T2 es hiperagudo, está hiperintenso. Cuando te saliste a las 6 horas, el T2 regresa a la normalidad. Y esto de acá y esto de acá son muy similares. No hay verdaderamente diferencia. Pero si ves la difusión, es un tremendo infartazo. Todo el lado derecho. Y si ves la perfusión, todo esto también está con hipoperfusión. Y si quieres hacer el mismatch, mira la cantidad. Todo esto de acá está infartado. Todo esto de acá tiene hipoperfusión. Significa que lo único que podría salvar, tal vez, sería un poquito de esta parte. Eso sería lo único que salvarías si le haces tratamiento. Entonces, mientras más cerca estés de tu límite de las 6 horas, más chances tienes de hacerlo sangrar. Así que o te arriesgas y le salvas esta partecita, o dices, bueno, pues ya mejor no lo hago sangrar y me bajo a la otra parte del cerebro. Este es otro mismatch. Este sí es un poquito más evidente en tomografía. Ahí se ve un poco mejor el área hipodensa a nivel temporal, que la difusión es marcada hiperintensidad en difusión, ¿no? Por eso difusión es muchísimo más fácil para ver los infartos, no tienes que estarte rompiendo el ojo. Y de ahí cuando hablas del ADC, la perfusión es todo eso. Todo el área blanca es el área que no tiene vascularidad. Y el área blanca está en la misma área que el infarto, lo cual significa que no hay nada que rescatar. Aún si lo agarras en las primeras horas, aún si estás con el signo de ribete insular, no te sirve. Este es un pequeño ejemplo entre difusión y ADC. Mientras la difusión sea alta y el ADC sea bajo, esto está todavía dentro de las primeras 24 horas.
Más o menos te da un tiempo evolutivo del paciente, ¿no? Por eso dije, esta tablita es bien bonita, es bien importante, solamente que se han equivocado al inicio, porque el hiperagudo tiene el T2 en un pico. Y esto es una desgracia, ¿no? Acá tienes acá le dijeron, ok, dime cuáles son las áreas que tienen sangre. Y te ponen todo eso, sangre, y esta área que no tiene sangre. Ok, ¿no? Dijeron, ok, ahora la inversa. Muéstrame las áreas que no tienen sangre. Terminaron haciendo todo esto. Se murió la mitad del cerebro. La perfusión es buena cuando crees que es hiperagudo, cuando crees que lo puedes reparar. Cualquier cosa por encima de un día o de 2 días de un paciente infartado, la perfusión es por deporte. Y si no tienes un resonador en tu hospital, entonces ni siquiera por deporte, y es una pérdida de dinero. Porque una perfusión te cuesta, solo la perfusión es 200 soles adicionales a un estudio de resonancia con contraste. Así que no le van a perder el tiempo a ese paciente. Es decir, si ya no le hicieron perfusión en las primeras 6 horas, ya no vale la pena. Entonces mira, acá tenemos un aneurisma en la arteria cerebral media. De la arteria cerebral media con una hipoperfusión en la región temporal. Esto acá, el 3D no sirve para el diagnóstico, sirve para que los neurocirujanos puedan entrar y puedan clipar, para que puedan elegir cuál es el clip del aneurisma y para que puedan ver cuál es su abordaje. Para eso sí sirve, pero para el diagnóstico no, para el diagnóstico es el MIP. Así que si yo les pongo en una pregunta que para diagnosticar un aneurisma tengo que hacer una reconstrucción tridimensional, esa no es la respuesta. Si para identificar un aneurisma tengo que hacerlo con difusión, tampoco es esa la respuesta, ¿cierto? Esta es una palangiografía. Esto de acá es parte de intervencionismo, porque ahí le meten contraste desde la femoral. Bueno, se meten desde la femoral hasta arriba, normalmente. Y mandan cachitos de contraste para poder ver dónde está el aneurisma. En este caso el aneurisma es todo esto de acá. Todo esto de acá que está dilatado. ¿Y para qué le sirve? Porque si tú le hiciste primero una tomografía, una angiotomo, ya sabes más o menos dónde está. Y ya lo único que te queda es meterte, saber que el aneurisma es meterte por la femoral, meter tu guía y después trombolizarlo. Perdón, trombolizarlo no, taparlo. Entonces, lo tapas y ya no tienes el trombo. Si es que no lo puedes clipar, ¿no es cierto? Aunque es que siempre es más fácil así. ¿Cómo lo tapas? De esta forma, ¿no? Te metes con la guía, le dejas un ovillo que tapa esta parte de acá y lo sacas fuera de circulación. Un poquito ya para terminar, porque esta es la pregunta de bonificador, porque esto de todas maneras se lo voy a preguntar, así que si les cae ya tienen su, no sé cuánto, medio punto, creo, un punto facilito. El reversal sign o el signo del cerebro blanco, que es para hipoxia cerebral en pacientes pediátricos, es simplemente esto, es una inversión entre el cerebelo, que debería ser oscurito, y el resto del parénquima, que debería ser un poquito más blanco. Todo el resto del parénquima está bastante oscuro y el pobre cerebelo está todo hiperdenso. Eso significa de que este paciente neonato o pediátrico está con una hipoxia cerebral. Y en resonancia, la hipoxia cerebral se ve como una hiperintensidad de señal a nivel de los ganglios basales, en FLAIR. Igualito también las hipoxias se pueden ver por difusión en los pacientes pediátricos. En el mapa de AC se ve la disminución de la señal, porque siguen siendo isquemia, o sea, siguen siendo el precursor de la isquemia. Todavía no se ha muerto nada, pero hay una disminución de todas maneras de la difusión del agua, ¿no? Porque sigue habiendo cambios edematosos. Entonces, ya terminando,
También puedes tener algunas hiperintensidades de señal a nivel de las regiones corticales, pero no es lo usual. Y para terminar, una sola cosita que les quiero decir, y eso ya no es del examen, y es de que los infartos cerebrales, ya les dije, todo el mundo, alguien en su familia va a tener algún familiar, algún tío, alguien querido, alguien va a tener siempre. Y hay un factor de riesgo que no se ha estudiado, pero que es bastante alto, y es bastante fácil. Si tú tienes un familiar por encima de los 45 años, con una presión diastólica por encima de 120, tienes 95% de chances que cuando esa persona tenga una cefalea, vas a encontrar un aneurisma. ¿Ya? Entonces, si tienes familiares, amigos, colegas, lo que tú quieras, con una diastólica en 120 por encima de los 45 años y con dolores de cabeza, ese paciente tiene 95% de chances de tener un aneurisma. Y eso es algo que se ha revisado. Eso ha sido una revisión, francamente, en Estados Unidos, pero nunca se siguió haciendo porque los trabajos de investigación para la parte de lo que es prevención no son costo eficientes para las farmacéuticas. Existe una secuencia que se llama Black Blood. La secuencia Black Blood en resonancia lo que hace es te pinta de negro las estructuras vasculares con contraste, pero sigues teniendo contraste en la pared. Entonces te deja toda la imagen del tubo como si fuera una colangio de tu sistema vascular y te permite ver placas ateromatosas dentro de las estructuras vasculares del cerebro. Entonces te permite predecir y prevenir infartos. Y es algo que sí se hace, pero que la gente no pide, porque solo puedes pedir lo que sabes. Chicos, vayan a comer.